entonces primero del neurocráneo. ¿Cuántos huesos conforman el cráneo? 8. 8 huesos. Más 6 pares. ¿Sí? Viscerocráneo es otra cosa. ¿Está bien? Voy a poner nervioso. ¿Cuántos son pares? Parietal y temporal. Muy bien. ¿Y pares? Frontal, occipital, Frontal, occipital y esfenoide e etmoide. bueno, cuando nosotros vamos a hablar de calota craneal, tenemos dos puntos de visión. Una va a ser así, otra va a ser más o menos así, ¿sí? Mirando así o mirando así, ¿sí? Anteriormente, antes que ustedes nazcan, cuando eran un feto, ¿sí? Esto estaba totalmente desarticulado, 100%, ¿sí? Súper lejos. Por eso la cabeza de los bebés normalmente se tiene que sostener muy fuerte, porque no tiene articulación. Luego, con el correr del tiempo, dicen que realmente a los 5 a 10 años recién esto se articula, ¿sí? Y ahí se forman lo que serían las suturas escamosas. Creo que en el libro dice el frontal está separado de los parietales por la sutura, pero en realidad no está separado, ¿sí? Está fundido en realidad, ¿sí? Está articulado, pero pueden decir igual separado. Bueno. Entonces, la primera sutura que vamos a ver aquí, que va a separar el hueso frontal de los parietales, se va a llamar sutura coronal. ¿Y el que va a separar a los parietales se llama? Creo que hay un bolillero que habla de esto, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí, porque yo hice la bolilla, así que me imagino que sí. Bueno, y este que está acá en atrás, ¿cómo se va a llamar? Sutura lambdoide. Bueno, entre las suturas vamos a encontrar nuevamente puntos de unión, ¿sí? Donde una sutura se encuentra con otra. Y ahí tienen otros nombres. Uno está aquí y otro está aquí. Esto se llama bregma. Y aquí, lambda. Bueno. Vamos a articular. Vamos a ver. Qué triste. No está por ahí porque esto no es de él. Ya pasó, no pasó. Es que ya contaminaron todo lo que había ayer. Me imagino que ustedes ayer no tocaron el cráneo real, ¿verdad? Con la mano. No. Ah, bueno, no fueron como Pedro y eso que venían. Bueno, vamos a mirar así. Mirando lateralmente vamos a encontrar que se fusionan más huesos con más suturas. En realidad todos los huesos del cráneo presentan como escamas, ¿sí? Igual el temporal, el esfenoides también. ¿Está bien? Presento quiebre, ¿no? Como escamas, ¿sí? Las suturas son llamadas también de escamas. Voy a tratar de dibujar porque no soy muy buena acá. ¿verdad? Con mucha imaginación, por favor. Bueno. Mirando de forma lateral voy a volver a encontrar puntos de unión. Esto tiene que estar más junto, la verdad. ¿Sí? Acá tenemos uno y acá tenemos otro. ¿Cómo se llama este punto de unión? Terio. ¿Y esto? Asterio. Asterio. Bueno. Existen veces donde hay un hueso a más, ¿sí? Un hueso que es normalmente llamado, de este no tiene. Hay un cráneo en la more que tiene, que se llama Werniano, ¿sí? ¿Ya le habló el doctor de eso? Sí. ¿Cuántos huesos tenemos en total? ¿Por qué tienen miedo de decir? Del cuerpo. ¿Y qué pasa el que tiene con el que viene con huesos wernianos? Tiene 207, ¿verdad?
En realidad, si miramos, tendría que estar más o menos aquí, en forma de rombo. ¿Sí? Es un hueso incompleto, es inconstante también. ¿Hasta ahí? Bueno, necesito que entiendan esto para entender lo que viene ahora. Bueno, vamos a hablar primero de lo que sería endocráneo, ¿ok? En la bolilla creo que dice uno endo y en otro dice exo, ¿verdad? Bueno, si entienden endocráneo, exocráneo es muy fácil, ¿ok? ¿Cómo vamos a dividir? Vamos a hacer acá. Bueno, vamos primeramente a trazar una línea imaginaria dentro del cráneo, ¿sí? ¿Todos consiguen ver ahí? Vamos a trazar una línea imaginaria en el borde posterior del ala menor del esfenoides. ¿Sí? Ayer ya hablaron de esfenoides, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar una línea imaginaria aquí. Borde posterior del ala menor del esfenoides. ¿Quieren que escriba ahí? ¿Sí o no? Sí, no se olvida, ¿verdad? Les prometo que ahorita van a ir sabiendo todos los forámenes, no se preocupen. Bueno, primera línea de división entonces aquí. Segunda línea, vamos a trazar dos líneas imaginarias. ¿En dónde? Borde superior del peñasco del temporal, ¿sí? La porción petrosa del peñasco del temporal. ¿Cómo le enseñó el doctor? Ele falou os dois. Los dos. Los dos, no hay problema con eso. Hasta ahí todo bien. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas dos líneas imaginarias? Cuando hablamos de endocráneo, va a separar en tres fosas, no zonas, fosas. ¿Por qué? ¿Qué se aloja acá adentro? El cerebro. Entonces el cerebro va a formar como fosas, ¿sí? Para cada oso. Ahora, si fuese lo contrario, vamos a hacer primero las líneas para que aprendan, ¿sí? En el exocráneo vamos a trazar una línea imaginaria a nivel de la apófisis cigomática. Esta es la apófisis cigomática, ¿sí? Entonces se traza una línea bicigomática que pasa así. ¿Ok? Voy a hacer acá la. Y luego también va a pasar otra línea imaginaria desde la apófisis mastoide a la otra apófisis mastoide. ¿Cómo se va a llamar? Bimastoide. Entonces, ¿cómo va a separar por fuera? Aquí sí va a ser llamado de zona. Por dentro era fosa y por fuera es zona, ¿sí? Acá tiene dos formas. Pueden llamar zona anterior, medio y posterior, que es la forma más fácil. Pero no es la que yo les voy a pedir. Tienen que decir anterior o zona facial, media o zona yugular, posterior o zona occipital. ¿Sí? Entonces, facial, yugular, occipital. Ahora sí podemos empezar. Bueno, ¿cómo se les va a pedir a ustedes que ustedes hablen por fosas? Por ejemplo, todo lo que está delante del ala menor va a ser la fosa anterior. Sí, voy a escribir acá. ¿Y qué voy a encontrar ahí? Primero va a haber un foramen aquí. Y otro. Ahí. El primer foramen que voy a encontrar se llama foramen ciego. Muy bien, ya saben todo. El segundo es lámina cribosa. Solo esos dos elementos tienen que saber sí o sí. ¿Está bien? Bueno, ¿qué les parece que va a pasar por el foramen ciego? Pasa prolongación
sé por qué complico tanto. Luego, en la lámina cribosa va a empezar la secuencia de pares craneales. Aquí va a pasar el primer par craneal. ¿Cómo se llama el primer? Olfatorio. Ahora, pasamos a la fosa media. ¿Qué voy a encontrar en la fosa media? Primero que nada, vamos a limitar acá. 2 forámenes. Y acá. Este conducto o foramen se llama foramen óptico. Este que está lateralmente se llama fisura orbitaria superior. O tiene otro nombre también que es hendidura esfenoidal. Bueno, entonces, foramen óptico, hendidura esfenoidal. Detrás mismo vamos a encontrar 2 forámenes así. Uno que va a estar así y uno pequeñito. Y medialmente vamos a hacer cuadrado para que no se confunda. Este foramen que está detrás se llama redondo mayor. Mayor. ¿Sí? Este que no tiene por decir que no es un foramen bien redondo, es ovalado, se llama foramen oval. Y el que está bien detrás, Redondo menor. o menor o espinoso. ¿Sí? ¿Y el que está aquí cómo se llama? Rasgado anterior. Anterior. Bueno, hasta ahí, esos son los más importantes que van a ver en el endocráneo. Voy a terminar acá los forámenes y vamos a decir qué pasa, ¿sí? Detrás mismo del borde superior, ¿qué voy a encontrar? Un foramen aquí, otro foramen aquí. ¿Sí? El magno está bien detrás y a los laterales voy a encontrar otros forámenes. Y el más importante está más o menos acá. Ahí. Ahora atienden bien, vamos a seguir una secuencia. ¿Sí? Nos quedamos en el primer par craneal. Detrás mismo voy a encontrar al foramen óptico. Por ahí va a pasar el segundo par craneal. ¿Cómo se llama el segundo par craneal? Nervio óptico. A los lados, en la fisura orbitaria, si acá pasó el segundo, ¿qué les parece que va a pasar acá? Tercero. Pasa el tercer par, cuarto par y sexto par. Y ahora atiendan bien. ¿Cómo se llama el quinto par craneal? Voy a hacer acá. El quinto es el trigémino. El trigémino da ramas que son llamadas de B1, B2 y B3. Para no olvidarse más, ayer le dije al otro grupo, siempre hagan así y coloquen por su cara. B1, oftálmica, B2, maxilar y B3, mandibular. ¿Sí? Bueno, acá pasó tercero, cuarto, sexto y pasó B1. ¿Cuál es el tercer par craneal? Oculomotor. ¿Cuál es el cuarto? Patético o troclear. A mí me gusta más troclear, no sé por qué. ¿El sexto? Abducens. Y B1 va a ser oftálmico. Ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir la secuencia entonces. Hendidura esfenoidal pasó hasta la sexta, o sea, el sexto par craneal y B1. Vamos a parar con los pares craneales por ahí. Entonces, si acá pasó B1, acá va a pasar B2.
era nervio maxilar. ¿Sí? En el foramen oval, si acá pasó B2, acá va a pasar B3. B3. Mandibular. Era mandibular. Bueno, además de pasar en B3, también va a pasar una arteria y una vena. ¿Sí? Acá hay nervio, arteria y vena. Pasa la arteria meningia accesoria. Y la vena del foramen oval. Así mismo se llama. Hasta ahí vamos a volver a repetir. Entonces, foramen ciego, prolongación de la dura mano. Lámina cribosa, primer par craneal. Conducto óptico, segundo par craneal. Hendidura esfenoidal, tercero, cuarto, sexto y B2. Redondo mayor, B2. Oval, B3, arteria meningia accesoria y vena del foramen oval. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno, terminó B1, B2, B3, no tengo B4. Acá todavía no puede pasar el séptimo par craneal. Entonces, ¿qué va a pasar en el foramen espinoso? Si tenía una arteria meningia accesoria, arteria meningia media. ¿Sí? Bueno, esos son todos los que pasan en la zona anterior. Ahora, zona posterior. Perdón, traslado anterior. Acá pasa un nervio. ¿Cómo se llama el nervio? Nervio petroso mayor. ¿Sí? Pasa el nervio petroso mayor. Bueno, ahora sí terminamos la zona media. Vamos a pasar a la zona posterior. Ahora atiendan bien la diferencia porque cambia totalmente los forámenes en algunos lugares cuando es por fuera y cuando es por dentro. ¿Sí? Algunos desaparecen y algunos aumentan. Bueno, detrás mismo del temporal, del borde del peñasco, voy a encontrar al conducto auditivo interno. ¿Sí? Ahora sí, si terminamos en el sexto para acá, ¿qué va a pasar para acá? Sétimo. Pasa el séptimo y el octavo. ¿Por qué? Porque el séptimo va a ser nervio facial y yo necesito inervación en mi oído para escuchar. Entonces va a pasar el nervio vestíbulo coclear. Y también necesito irrigar, entonces va a pasar la arteria laberintica. ¿Sí? Por eso tenemos laberintitis y normalmente uno va al otorrino. ¿Ya escucharon que hay gente que se pica pum? ¿Y qué es lo primero que hacen? Se van al otorrino. Y de ahí viene la laberintitis. ¿Sí? Cuando hay una afectación en esa arteria. Bueno, rasgado anterior y acá ¿qué tenemos entonces? Rasgado posterior o tienen que saber los dos nombres. O foramen yugular. Bueno, nos quedamos en el octavo par craneal acá. ¿Qué va a pasar acá entonces? 9, 10 y 11. ¿Qué formaban estos nervios? Plexofaringio. ¿Sí? Que mucha gente no me respondió. Ahora ya me van a responder seguro. ¿Qué más va a pasar de importante ahí? Vena. Así no me apoyo, no me entra. Bueno, nos quedamos entonces en el 11º par craneal. Olvidémonos del magno. Nos sobra 2 forámenes y se va a llamar. Por fuera del cráneo tiene un nombre y por dentro tiene otro nombre. ¿Sí? Acá por dentro vamos a llamarle de conducto o foramen del hipoglósus. ¿Sí? ¿Y quién va a pasar? Hipoglósus. ¿Sí? ¿Qué pasa por el magno? Principalmente médula, después arteria. ¿Qué plexo pasa por acá? ¿Qué plexo pasa? Es importante.
simpático, vertebral. ¿Por qué es importante esto que tengan que saber? Porque si está en el foramen magno, después va a pasar por el foramen transverso. ¿Entienden? Lo único que sí continúa es la médula. ¿Hasta ahí entendieron? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar, en cada grupito les voy a mostrar en el cráneo, ¿sí? Les quiero mostrar en el de verdad, pero pónganse los guantes y traigan para mostrarles. Vamos a mostrarles por grupo, ¿sí? Así únicamente van a aprender.